Buenas. Hay tres formas de calcular la componente de un vector. Hay tres formas. Hay quienes usan este ángulo para calcular la componente de un vector, o hay quienes usan este otro ángulo para calcular la componente del vector, y si no, usan el otro ángulo, el que se forma con la horizontal, para calcular la componente de un vector. Hay tres tipos de alumnos que usando ángulos diferentes obtienen mismos resultados. Este video está preparado para arrojar luz sobre estas tres formas de resolver y que ustedes elijan uno. Ustedes van a elegir qué forma usar y eso. Empecemos por el principio. Componente de un vector. ¿Estoy grabando? Bien. Componente de un vector. Este es un vector estaba acá. De módulo, o sea, de tamaño 18 unidades, que forma un ángulo de 56,3 grados y que podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las componentes del vector? Componentes, claro, porque este vector se puede descomponer en una componente X y en otra componente Y. Este simulador está preparado, nos ayuda a pensarlo. Y nos dice, ¿sabes qué? La componente X es esta y mide, gráficamente lo podemos ver acá, 10 unidades. Y acá nos lo informa, A sub X es 10. Y este vector, sí, es un vector, la componente en Y mide 15. Y hay quienes, a mí me gusta formar un triángulo rectángulo porque uso los triángulos, soy de los que usan un triángulo para calcular las componentes, para hacer trigonometría, para usar seno, coseno o tangente. Pero los puedes ver así. Claro, si las componentes pueden verse de esta forma. Total, noten que se forma un paralelogramo y este vector podríamos visualizarlo acá. Total, los lados de un paralelogramo miden lo mismo. Dale, componente X, componente Y. Noten que a medida que varía el ángulo, varían las componentes. Y noten que el ángulo está tomado respecto al eje X positivo. ¿Sí? Sí dirán ustedes, pero hay una profesora que hace hincapié en eso. Lo deja claro. ¿Cómo medir la abertura de los... Es muy rápido siempre que se recuerden ciertas cosas. O sea, miren, no puedo borrar, no es que no... ¿Sí? Yo odio el pizarrón mal borrado, pero notación trigonométrica, voy a abreviar, o polar. O polar por las coordenadas polares. Bueno, escuchando. Antes que nada, voy a dibujar un complejo, cualquiera. Un número complejo nosotros lo podemos entender como un vector. El número complejo que va a dibujar ella es una flecha, tiene dirección y necesitamos tener como dato su abertura o ángulo de inclinación. Cualquiera. Yo a propósito voy a poner para que vean que está en cualquier lugar. Este es el sistema coordenado. Los que hayan cursado conmigo, es bastante común que yo en mis clases nunca escribiera X6, porque eso implica tiempo y yo necesitaba, entonces siempre es X y siempre es Y. Ante la duda sí lo ponía, yo ahora se los estoy poniendo y ahí me dibujé un complejo. No importa cuál es. Supongamos que lo llamo Z2 para no seguir con el Z1, Z1. Entonces, lo que yo necesito para llegar a una notación trigonométrica o polar es usar lo que se llama ángulo de inclinación del complejo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es qué ángulo, cuál ángulo voy a medir. Siempre se hace lo mismo. El ángulo se mide desde el eje X positivo y hay dos maneras de hacerlo. Y eso hay que entenderlo y hay que grabarlo, porque después se complica. El ángulo siempre desde el eje X positivo.
voy dando la vuelta en sentido, en este caso, contrario al reloj, hasta que lo encuentro. Ese ángulo, que evidentemente acá vale más de 180 grados, hablo de grados para que me sigan. Inmediatamente voy a pasar a radianes, no se desesperen, pero primero vamos a grados, para que entiendan la idea. Ese ángulo, alfa, no importa cuál es. ¿Y por qué es ese, profesora? No, saben que el argumento del complejo puede ser ese. O puede ser este. Voy siempre, no pueden cambiar esto, desde el eje X positivo. Pero este fue contrario al reloj. Puede ser este. ¿Me están siguiendo? Ese también. Se llama ángulo de inclinación del complejo. Entonces, ese no vale alfa. ¿Cuánto vale? Y bueno, si querés, si tenés duda, pensá que este ángulo es 200 grados. ¿Me están siguiendo que es más de 180? 200. Entonces, ¿ese qué sería? 160 en abertura, ¿sí o no? Bueno, pero como va como el reloj, es por negativo. Se toma por convención, la orientación es positivo, contrario al reloj. Es negativo, como el reloj. Bueno, en matemática no solemos trabajar con grados. Yo estoy hablando de grados porque es una manera rápida para que todo... Va a decir que en matemática trabajan con radianes, no usan los grados hexagesimales. Que quede claro, entonces, vamos. Sentido antihorario, contrario a las agujas de reloj, informamos un ángulo positivo. El otro, el que preguntó, chicos, ¿y si tomamos este ángulo? Sería menos 160. Menos 160. El simulador que usamos recién también es respetuoso de esa convención. Negativo si vas a favor de las agujas del reloj. Mira, menos. Bien. Avancemos. Voy a dejar esto por acá para que lo lean más tarde. Em, y esta animación sobre la dirección de un vector 270 me parece interesante. Y, ok, estamos grabando este video para dejar en claro cuáles son las tres formas de hallar la componente de un vector. Entonces, se expresa así, que quede claro, ¿no? La profesora Baragatti parece que te lo explica y lo tenés que entender, y a mí me dan ganas de usar siempre este ángulo que se forma con el eje X positivo por deferencia por la profe Baragatti, ¿no? Pero ¿saben qué? No siempre usamos ese ángulo. Se expresa así, formalmente. Escribimos un libro, en el libro tenemos que poner un vector. Vamos a informar el ángulo que nos explicó la profesora Baragatti teniendo en cuenta el eje X positivo. Pero no todos los alumnos usan ese, y yo ahora era alumno y me convertí en profesor, de los que usamos este. Lo usan así. O sea, en la calcu, metemos este otro ángulo. Y no solo eso, hay quienes usan el otro ángulo. Entonces, depende del ángulo que uses, es tu estilo de resolver. Pero te tiene que dar el mismo resultado. Entonces lo vamos a ver. Vamos a verlo. Miren, esta es la siguiente diapositiva. Entonces, hay otro video de Baragatti que nos va a traer, nos va a ayudar. Lo vamos a poner cuando sea necesario. Este es un ejercicio donde nos informan. ¿Sabe qué? El módulo de f, no se complique, es 1. Mide 1. Ok, acá está. H, ¿cuánto vale la componente en I de f? HFI. No tenemos el simulador acá, tenemos que hacer cuentas. El ángulo que forma con el eje X es de 200 grados. Bueno, encontremos FI. Yo acá estoy viendo una regla mnemotécnica, SOR, y abajo estoy viendo otras, escrita con H. Tenemos que, no voy a decir que es SOR, que lo diga la profe Baragatti.
Simplemente voy a decir esto, este es el pie. La S es de seno. ¿Queremos usar algo que tiene cero? Bueno, definámoslo. ¿Qué es el seno? Vamos a ver el segundo video. Seno. ¿Qué es seno? Voy a explicar 2 segundos, porque solamente lo que hay que saber es la definición del seno y el coseno. A ver, viene bien para todos, ¿eh? Viene bien para todos. ¿Saben por qué? Porque la calculadora te soluciona todo, lo que vos crees que te soluciona. Yo después les muestro cómo no le soluciona nada a la calculadora, pero no importa. Estoy en 5º año del secundario, cuando uno aprende trigonometría. ¿Cómo se define el seno de alfa? Qué odiosa la profesora. Mira, metió un ángulo de tercer cuadrante. ¿Por qué no lo puso en el primero? Si el ángulo está en primer cuadrante, rápidamente se construye un triángulo. Y es factible que muchos recuerden que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esperen, voy a pausarlo. Si el vector, el complejo, estuviera en el primer cuadrante, se formaría un triángulo rectángulo. Se formaría un triángulo rectángulo. Y ahí es donde dice que ustedes recordarán, yo preparé esto, ¿no? Que entonces si vos tenés un triángulo formado, entonces entenderás que esto es A por adyacente, que el que está enfrente es el opuesto y este es H. O podés formar este otro triángulo. Que, ojo, porque ahora el ángulo informado no es este, es el que está acá arriba. Entonces, ojo que el que está acá abajo ya no sería adyacente, sería opuesto. Y el que está vertical, me estoy confundiendo con, sería adyacente. Entonces va cambiando. Ojo con eso. Es importante definir tu ángulo. Pero este es el triángulo que yo quiero formar siempre en mi cabeza. Esperen. Para mí, si yo tengo un triángulo, digo A de adyacente. Y digo O de opuesto. No soy el único en el mundo que lo piensa así. Alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo. Pero la profe Baragatti nos destruye, sabe más matemática que nosotros y dice esto. Si vos tenés un triangulito así y querés buscar el seno de alfa, es cateto opuesto, no importa, A sobre hipotenusa, que se acostumbra a llamar R. Eso es el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente, no importa, miren que estoy poniendo cualquier letra, sobre hipotenusa. Y la tangente, opuesto, de bárbaro. El Sor Cartoa. ¿Por qué se ríen? A ver, ¿por qué se ríen? Yo voy a explicar. ¿Saben que yo también quiero al Sor Cartoa? Pero voy a explicar por qué. Porque está muy mal decir que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, porque eso solo sirve para ángulos agudos. Entonces no sirve. Estamos en la universidad. Solo sirve para ángulos agudos. Acá tengo un ángulo menor a 90 grados. Y acá tengo otro ángulo menor a 90 grados. ¿Saben qué significa esto? Que el seno, ¿sabe qué es? Es ordenada. Ordenada. Esto es abscisa y esto es ordenada. La O no es de opuesto, es de ordenada. El seno es ordenada. ¿Me están siguiendo? Sobre R. ¿Quién es el R? R es el radio. ¿Están de acuerdo? Es el radio. ¿Qué es el radio? Es esta longitud, porque siempre en matemática trabajamos con la circunferencia, o sea, lo que sería la longitud del vector, que yo todavía no la definí, pero es el módulo, distancia entre dos puntos. Todavía no quise perder tiempo en eso. ¿Me entendieron? ¿Y quién es el coseno? Acá, querido, acá. Aprendelo, entonces no te lo vas a borrar más.
Es abscisa, no es de A, de adyacente. La A es abscisa. ¿Y cuál es la abscisa? A. ¿Sobre quién? Sobre R. ¿Y quién es la tangente? Y la tangente es O. O no es opuesto, es ordenada. La ordenada es B. Y la abscisa es A. Profesora, ¿sabe que no me acuerdo el signo del seno en tercer cuadrante? ¿Te voy a matar o no? Te voy a matar, porque yo expliqué lo que es el seno. Si estás en tercer cuadrante, me están siguiendo en tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada son las dos negativas. ¿Me están siguiendo? Abajo va R, R es positivo, estoy diciendo que es el radio de una circunferencia. Entonces, querido, no puedes dudar, son negativos en este caso. Me están siguiendo en primer cuadrante y son positivos. Entonces, yo me enojaba y le decía, te voy a matar. ¿Sí o no? Alguien puede dar fe de eso, ¿no? Son cosas que... Esperen esto. Tengamos en cuenta que la ordenada siempre la vas a encontrar en el eje Y. En el eje Y, ordenada. Y abscisa es el eje X. Siempre es el eje X. Tengamos en cuenta eso. Y que no siempre vas a poder formar un triángulo. Por ejemplo, acá. ¿Dónde está el triángulo? Si este es el ángulo, ¿no? Que te informan. Este es el ángulo. ¿Qué triángulo dibujás que tiene este ángulo de 135 grados, suponete? ¿Dónde está el triángulo? Porque si formás este triángulo, ya tendrías que usar este ángulo. No se construye ningún triángulo acá. No. ¿Qué? No se construye ningún triángulo con un ángulo superior a 90 grados. No se puede. Pero por eso dice la profe Bargatti, no te desanimes. Así todo podés encontrar la componente en I, entendiendo que lo que querés hallar es O de ordenada, que está en el eje Y. Si querés encontrar la componente en X, vas a poder encontrar la componente en X, entendiendo la A como abscisa. Ok, está bien. La formalidad de la matemática, si entendemos la definición de seno y coseno, podemos usarlo. Yo voy a usar lo otro. Yo voy a seguir a mi estilo, pero... Entonces, es muy sencillo. Cuando me dicen la trigonometría es dificilísima. ¿Cómo va a ser difícil? Dibuja el ángulo, toma un punto cualquiera del lado terminal. Yo puedo haber elegido un punto, no importa, supongamos que pongo -3, -4, estoy inventando. Vos querés el seno, B, que es la ordenada, es -4 sobre la distancia. La distancia es 5, porque ven, bueno, no sé si saben. Créanme que es 5, ahora la voy a buscar. No importa. La distancia es 5, teorema de Pitágoras. Después lo hago. Pero, ¿me entendieron? Entonces, por favor, grábenlo, porque no puede ser. Soy ingeniero, pero no me acuerdo el seno. La calculadora me soluciona, no te soluciona. ¿Saben por qué, chicos? Yo voy a ser muy sincera con ustedes, como he hecho siempre, como si ustedes después tuvieran que rendirme el parcial. Yo te invento ese complejo que inventé ahí. -3, -4. Lo estoy dibujando. Un vector. Nosotros es un vector. Decime cuál es este ángulo o este, no importa, alguno de los dos. Alguno de los dos. ¿Alguien es capaz de decirme? Descartados que pueden plantear seno. Este complejo es -3, El seno, este ángulo de llame alta, es ordenada sobre el radio. Bueno, ahora les voy a explicar por qué sé yo o cómo sé yo que el radio es quinto. Es 5. Agarra la calculadora. Si alguien tiene una calculadora a mano y dice, si el seno es -4/5, le voy a pedir arcoseno. La calculadora apretás la tecla de inversa, querido. Yo el ángulo lo estoy viendo. Si es el alfa, mide más de 180 grados, o sea, más de pi radianes. ¿Me están siguiendo? Si voy con el lado negativo, es
Más chico que menos pi, está entre menos pi sobre 2 y pi. Bueno, el que tenga una calculadora va a ver que la calculadora te da otro ángulo, querido. ¿No te da ninguno de esos dos? ¿Cómo no da ninguno? No, el arcoseno en la calculadora, arcoseno inversa, arcoseno de menos 4/5, te va a dar un ángulo de cuarto cuadrante. Que el seno es negativo, pero no te va a dar te va a dar un ángulo de cuarto cuadrante. Si alguien tiene, puede leer y puede darse cuenta. ¿Cómo? Yo quiero que entiendan, por eso estoy trabajando, porque el alumno cree que la calculadora tiene todo solucionado. No es así, no es así. Yo no puedo dar clase de análisis 1 en este momento, pero cuando ustedes aprendieron la función... Miren, ahí lo calculé. ¿Cuánto vale el arcoseno para encontrar el ángulo? Me dio menos 53, menos 53 grados. Y lo que dibujó ella, ¿qué es esto? A ver. Sí, esto es lo que... Bueno, había dibujado un ángulo en el tercer... un vector en el tercer cuadrante. Tendría que ser o 200 grados, entre 180 y 270 grados, debería dar una respuesta, es el ángulo, o debería ser menos, pero superior a menos 90 grados, ¿no? Entonces, claro, y el ángulo que me da es menos 53. Entonces, por eso no podemos confiar en las calculadoras y necesitamos humanos que se encarguen de analizar eso, es decir, ese ángulo que está informado, ¿dónde está? Por eso mi recomendación es que, por eso yo trabajo siempre con triángulos. Uso seno, coseno o tangente, pero visualizando un triángulo rectángulo. Entonces digo, yo trabajé para encontrar este ángulo. Y vos querés si sé este ángulo, después haces cuentas para informarlo como corresponde, con respecto al eje X positivo. Pero por eso a mí me gusta trabajar con triángulos rectángulos. Claro, y ahora explicaría por qué no podemos confiar en la función inversa. Hasta ahí. Gracias, profe Baragati. Eh, la segunda parte de este video para nosotros va a ser... Vamos a trabajar con esto. Sí. Bueno, este es el vector f, cuyo módulo es 1 y forma un ángulo de 200 grados. Encontrá fi. Bueno, la componente en i estará acá. Quiero copiar solo quiero copiar la flecha. Bueno, voy a copiar. Acá es donde se alarga el video. No quiero que se alargue tanto. Pero ahí está la componente i. Y ustedes, Baragati sobre todo, dirá la componente i. Entonces estás interesado en encontrar la ordenada, querido, porque estás en el eje i. Entonces vamos a ser prolijos. Sí, Baragati. Quiero encontrar quiero encontrar la ordenada. Insertamos una ecuación. Vamos a escribir esto. Voy a respetar esta regla mnemotécnica. Dice seno del ángulo. Insertar. Vamos otra vez. Ecuación. Eso. Dale, vamos. Seno. En minúsculas, por favor. Seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo que se forma con el eje X? 200 grados. Eso es igual a O. O de ordenada. O de ordenada. La ordenada, para nosotros, no le voy a poner O. Para nosotros la ordenada es encontrar FI. Por eso voy a poner FI acá. No voy a poner O. No voy a poner O. Voy a poner FI. La componente en I. La componente I del vector. Esto es dividido R. ¿Cuánto vale el radio de esta circunferencia?
o cuánto vale el módulo de este vector, porque la circunferencia no la vemos, no hacemos rotar este vector rojo respecto al origen de coordenada, no lo hacemos rotar, pero háganlo mentalmente y lo van a entender como radio. El módulo de ese vector es 1, así que tendríamos que esto dividirlo por 1. Lo voy a hacer por única vez y para los siguientes lo voy a descartar porque nos lleva tiempo. Esto es, dividido sería fi dividido 1. Cualquier cosa dividido 1 da cualquier cosa. fi dividido 1 es fi, así que, permiso, fi dividido 1 es fi. Así que si queremos encontrar cuánto vale la componente y del vector, hacemos esto. Usamos la calculadora y ponemos seno, acá está sin, porque la calculadora la produjeron para usuarios en inglés. Seno de 200 grados es igual a, y nos da menos 0,34. Así que esa es la respuesta. Menos 0,34. Y vamos a recuadrar esto. Porque ese es el resultado final. Contorno de forma. Listo, buenísimo. Gracias. Listo. Hay un alumno que aprobó y usó el seno como por definición, entendiendo a la O como ordenada. ¿Eh? Bien, listo. Hay otro alumno que usa este ángulo de chiquitito, un ángulo agudo, porque piensa en un triángulo. Acá sí se forma el triángulo, mírenlo, acá está. Gracias por existir este triángulo. Entendemos que... ¡ay! Me confundí de sentido. Fx apunta hacia las... Fx... Uy. Apuntaría hacia la izquierda. Está mal el sentido. Qué bueno si lo vieron de antemano. Vamos a copiarlo. Ahí. Este es él. De todas formas, estamos interesados en encontrar FI, ¿no? Bueno, vamos a ser respetuosos de la regla mnemotécnica. Para mí, porque está escrito con H, perdón, Baragati, pero para mí, porque es un triángulo, O es de opuesto y la H es de hipotenusa. Entonces, permiso, voy a insertar otra ecuación. Voy a insertar otra ecuación y voy a decir, vamos, que seno de... ¿Qué ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Tenemos 180 para formar un ángulo llano y me faltan 20 grados para completar la abertura del vector. Ahí hay 20 grados. Seno de 20 grados es igual a opuesto. El opuesto a este ángulo es FI, entonces no voy a decir opuesto, voy a decir FI. Dividido hipotenusa. La hipotenusa vale 1, así que FI dividido 1 sería FI. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Ya no sería como antes, ahora es seno de 20 grados, es igual a 0,34. Me dio lo mismo que arriba, 0,34. Y momento, porque Baragati diría, escúchenme, no, ella dijo, no sé cuánto vale, cuál es el signo del seno en el tercer cuadrante. Si entendés que el seno te va a dar siempre la ordenada, acá lo que te dé, la ordenada, en el tercer cuadrante, es negativo. Y si no lo puedes entender, claro, la ordenada es negativa, pero si no, yo a mis alumnos les digo, chicos y chicas, esta FI está apuntando hacia las I negativas, hacia las menos I. Así que el signo se lo tienen que poner ustedes. La calculadora no te resuelve todo, digo una vez más, ya lo dijo Baragati. Pónganle el signo menos. Y para que se note que el signo es impuesto, ahí le pongo el signo menos.
Y si nos llaman a verificar nuestro examen, le vamos a decir, no, ese signo se lo agregué yo porque estoy en el tercer cuadrante o porque FI apunta hacia las I negativas. Se lo tengo que poner, no me lo da la calculadora. Este es un resultado, este es el resultado final. Vamos a tomarnos la costumbre de recuadrarlo. ¡Tarán! Bueno, hay otros alumnos que no usan este ángulo, usan el otro. Vamos otra vez. Bueno, acá se forma el triángulo, FI y FX. Ojo con esto. Ojo con esto. Ahora no. Fíjense que ahora no voy a usar SO, voy a usar K porque estoy interesado en encontrar el adyacente. ¿Por qué FI? ¿Por qué FI ahora es adyacente? ¿Por qué voy a usar? ¿Por qué FI ahora es adyacente? Quiero que vean esto. Eh, es adyacente FI que está apuntando para abajo, es adyacente porque está pegado al ángulo. Ya lo vimos antes. Está pegado al ángulo. Pero ojo que si usaras el otro y querés encontrar FI, bueno, si el cambio el triángulo, la disposición del triángulo. Pero ojo que vertical no lo asocien a opuesto. Vertical no lo asocien a opuesto porque, mira, vertical a veces es adyacente y vertical a veces es opuesto. Miren, en este triángulo conviven los dos. Si tomo el ángulo rosado, esto puede ser adyacente, pero si tomo el otro ángulo, el verde, esto sería opuesto. No se casen con una regla. Bien, dale, resolvemos esto. ¡Tanan! Bueno, insertamos una ecuación. Estamos resolviendo esto analíticamente, así que tenemos que hacer cuentas. Coseno de ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Coseno del ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, mira, el tercer cuadrante, un cuadrante tiene 90 grados y arriba dijimos que valía 20 esto. Así que te faltan 70 para... 70 es el ángulo complementario. 70 grados. Coseno de 70 grados es igual a... Es igual a... Adyacente. El adyacente en este caso sería... No voy a poner A, voy a poner FI. Y esto lo tendría que dividir por la hipotenusa. La hipotenusa vale 1. Así que ya está. Dividido 1, lo dejo como está. Coseno de 70. Vamos con la calcu. Coseno de 70 grados nos da 0,34. Vamos a poner 0,34. Ok, ¿qué signo? Porque en la calculadora me lo da positivo. Sí, 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 pero FI está apuntando hacia las I negativas. Así que pónganle el signo menos. Vamos a que se note que es una imposición. Y ahí lo recuadramos. Em, ¿Vieron en caída libre cuando les dan como dato que las cosas se aceleran a 9,8 metros sobre segundo cuadrado? El signo de esa aceleración es negativo, porque la aceleración apunta hacia abajo. Lo mismo con las velocidades. Si estás yendo hacia arriba, tenés velocidad positiva. Pero si estás yendo hacia abajo, tu velocidad, porque apunta hacia abajo, ahí no hablamos de cuadrantes. ¿Para dónde apunta tu vector velocidad? ¿Apunta para abajo? Es negativo, como FI acá. Así que se lo tienen que imponer ustedes. Eh, Contorno. Y ahí está. Son tres formas. Son tres formas de calcular el vector. La componente ni del vector.